A todas y a todos, daros la bienvenida y espero que el acto pues, que sea de vuestro interés, espero que así sea. Silenciar por favor los móviles, que no nos sorprendan luego ingratamente, y comentaros de manera breve, no me voy a extender, alguna cosilla. Bueno, es un acto organizado conjuntamente por el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid y la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, DMD, y comentaros pues que ya venimos desde hace bastante tiempo realizando pues alguna que otra actividad en común. De hecho, al poco de aprobarse la ley que regula la LORE, la eutanasia, ya tuvimos ocasión, bueno, pues a través de YouTube, Zoom, porque era tiempo de pandemia, de contar con Fernando Marín. Si alguien tiene interés específicamente, pues en el contenido de la ley está en el canal CAUN de YouTube. Y también dentro de esta actividad realizada conjuntamente, recomendaros pues un cuaderno que el CAUN y DEME editamos con el contenido de la ley. Está disponible de manera gratuita en la página web del CAUN, caum.es, y si alguien lo quiere físicamente, pues al precio de €1, luego ahí en la salida o yo mismo, pues podéis disfrutar de él, y está editado yo creo de manera bastante clara y didáctica para saber los contenidos de la ley vigente. Bueno, también indicaros pues que respectivamente las páginas web tanto del CAUN como de DMD pues las podéis consultar y ahí vais a encontrar información detallada sobre las actividades que realiza cada asociación. En el caso del CAUN, pues comentaros, bueno, pues que hay un acto inmediato dentro de charlas, conferencias, coloquios, tertulias, taller de estudios feministas, cineclub. El próximo martes hay un acto concreto que, bueno, sabéis, ante la perspectiva de las elecciones el 28 de mayo, en esta misma sala, a las 7 vamos a contar con representación de MAS Madrid, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Izquierda Unida, Alternativa Verde y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Está en el tablón, si queréis, el nombre de quienes van a acudir a las 7 en esta sala. De igual modo, en la página de DMD, que es derechoamorir.org, podéis encontrar contenidos de diferente tipo, especialmente, lógicamente, relacionados con el tema de la eutanasia, otras actividades que se hacen en paralelo, información detallada, y específicamente, y llamo la atención, pues seguro que si luego hago un examen habrá alguna que todavía no ha hecho el testamento vital, declaración de última voluntad, que se llama Madrid, instrucciones previas. Viene muy bien especificado en la página de DMD, se puede descargar el impreso, digamos, que hay que rellenar, y ahora mismo es muy fácil, afortunadamente, pues se va avanzando en los centros de salud. Bien en el propio hay uno de referencia y todavía mucho más sencillo, os pueden dar una cita de un mes y pico, pero en los hospitales de referencia que cada una tenga, a veces pues es posible sobre la marcha, siempre rellenándolo previamente, llevándolo escrito, que sin necesidad de pedir cita previa os pueda atender. Yo que por ejemplo vivo en la zona centro, quienes conozcan ahí en la Puerta de Toledo, pues el ambulatorio que está frente a los bomberos, sin necesidad de pedir cita previa, rellenándolo previamente, pues lo podéis hacer. Y es muy sencillo, no tiene gran complejidad y es un instrumento fundamental relacionado pues con el asunto que hoy pues nos lleva. Hay que celebrar pocas cosas de vez en cuando con estos temas, pero sí recientemente veríais que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que había sido planteado por Vox, y a finales de marzo ya pues dijo que era constitucional la ley, y obviamente pues esto es un paso adelante de no estar pues digamos congelados o con la duda de qué puede ocurrir en el futuro. Hace unos 2 años que la ley está vigente, no recoge por completo pues, algunas cuestiones que fueron planteadas desde Derecho a Morir Dignamente, pero la ley ahora mismo vigente y en aplicación es la que hay, y sobre ese aspecto, pues sobre lo que la charla de hoy versará, qué problemas, qué dificultades. Es importante, yo creo que el desarrollo al máximo podemos encontrarnos, si recordáis, como un tal señor Rajoy, que con respecto a la ley de memoria histórica de Zapatero, sabéis que ahora se ha aprobado otra recientemente, dijo que había dedicado 0 patatero precisamente a lo que es el desarrollo de la ley. Quiero decir que una ley estando vigente se pueden poner trabas, dificultades para que no se desarrolle y salga adelante. Sabéis que hay un ámbito específico con la aplicación de la ley dentro de cada comunidad autónoma. Fernando seguramente pues nos ilustrará sobre qué está pasando pues en unas comunidades, en otras, específicamente en Madrid, qué situación tenemos. Y bueno, ya antes de dar paso a la presentación de Fernando, pues haciendo
alusión al título de la película, de todo aquello que siempre has querido saber y no te habías atrevido nunca a preguntar sobre la eutanasia. Hoy, aquí y ahora, es el momento. Dicho esto, pues después de la intervención de Fernando, pues habrá un espacio, como siempre, para opinar, preguntar. Fernando Marín es médico, es vicepresidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente y presidente también de la asociación en Madrid. Y yo, sin más por mi parte, Fernando, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias Antonio y al CAUM por la invitación. Efectivamente, DMD y el CAUM tenemos una trayectoria de colaboración de hace muchos años y además a nosotros nos gusta especialmente el CAUM, así como otras asociaciones un poco más específicas que trabajan por el laicismo en la sociedad, que tratan la Asociación por los Derechos Humanos, por ejemplo, también, que tratan de hacer democracia, de consolidar, porque sin ese tejido social la democracia es una ficción. Ahora que se acercan las elecciones, hay personas que identifican la democracia con el hecho de ir a votar y eso, lógicamente, es imprescindible, pero la democracia es otra cosa. La democracia es que toda la ciudadanía participe de sus problemas, de lo que le interesa, y proponga soluciones y además las personas que lo representan las lleven a cabo, ¿no? De una manera sorprendente, gratamente sorprendente. A veces la política te da estas satisfacciones y te hace sentir orgullosa de tu país, del Parlamento, de las diputadas, de las senadoras, de los diputados, porque hacen algo que la ciudadanía está deseando, ¿no? Y hace mucho tiempo que tenía claro. Y esto, a pesar del contexto, es verdad que la ley se presenta por primera vez en 2017. Podemos, que todavía no era ni Unidas Podemos, hace un grupo de trabajo y elaboran una propuesta de ley que no se toma en consideración. En aquel momento, me acuerdo, nos llevamos un disgusto tremendo por la abstención del PSOE. Afortunadamente, la política es así, para lo bueno y para lo malo. 5 meses después, el PSOE presentó su propuesta de ley, ¿no? Ya entonces, como que la sociedad, bueno, si tú ves, nosotros pues, vimos aquella sesión en el Pleno, ¿no? Los argumentos que manejaban y luego 5 meses después, cómo cambian de argumentos. Oye, bienvenido sea, ¿no? Pues ya la sociedad está madura, ya está todo claro, es 80 y pico % de la población, pues estupendo, ¿no? La verdad es que en ese sentido, luego vinieron, eso fue la primera vez que se presentó, hubo elecciones, se presentó una segunda vez, nuevas elecciones y se presentó una tercera vez, porque cada vez que se inicia una nueva legislatura con unos nuevos diputados, todo lo que está pendiente decae y hay que iniciarlo de nuevo, ¿no? Que además esa es la ley de la eutanasia, estuvo un tiempo ahí como pendiente, que se iba a aprobar, que si no, es lo que le pasó, por ejemplo, a aquella ley que propuso Ciudadanos de los cuidados paliativos, una ley de muerte digna estatal, que no tenía mucho sentido, pero bueno, hubiera estado ahí como una más, y el Parlamento tiene esa capacidad del filibusterismo, de cosas que se han aprobado en el Pleno, como la ley de vivienda y estas cosas, pues están ahí mareándose por el Congreso, pasan los meses, pasan los años. Bueno, había una ley sobre el laicismo, que bueno, estaba el texto, nadie sabe, bueno, si se va a presentar, se va a hacer, pero nunca sabes realmente si va a salir, si no va a salir, hasta que ya aparece en el BOE, como apareció la ley de eutanasia. Digo esto también para aclarar. A ver, yo llevo muchos años en esta historia de la muerte voluntaria, ¿no? Antes de mí, pues de presidente estuvo Luis Montes, que falleció hace 5 años y que también jugó un papel importante, ¿no?, en la difusión del derecho a morir. Y antes hubo más personas luchando por este tema, es decir, que esto no es un tema nuevo ni que se esté improvisando. Cuando algunos desde los sectores conservadores, a veces supuestamente liberales, dicen que es que con la pandemia del COVID se aprovechó de una manera un poco sin ningún debate, sin que hubiera
sin que fuera una proposición del gobierno, sino que fue del grupo parlamentario socialista, porque entonces no estaba en el gobierno y luego se mantuvo así, que tiene otros trámites, no hace falta un dictamen del Consejo de Estado, no hace falta, es como un poco más sencillo el trámite. Cuando se presentó no existía el COVID. Luego vino el COVID y arrambló con todo y con todo lo que había pendiente. Entonces, algunos, es que no es verdad, y además el texto del PSOE hubo algunas modificaciones, pero básicamente era el mismo. Por ejemplo, la Comisión de Garantía y Evaluación se llamaba Comisión de Control, lo suavizaron un poco, introdujeron algunos cambios en las definiciones, pero básicamente era la misma que en 2018 y se aprobó en 2021, es decir, que hubo 3 años para que cualquier persona que estuviera interesada, como por ejemplo las personas asociadas a DMD, propusieran cambios, modificaciones, aclaraciones, lo que fuera. De hecho, cuando la ley ya se había aprobado en el Congreso, se mandó al Senado, como está estipulado, ¿no? Y en el Senado se propusieron un par de cambios estéticos, que bueno, había ahí la típica conjunción, qué tal, y el lobby de la discapacidad intervino ahí muy duramente para cargarse la ley directamente. ¿Por qué digo esto? Porque había habido un movimiento muy parecido en Canadá. De hecho, el relator de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que parece como alguien a quien no le puedes llevar la contraria, porque la causa que representa es muy noble y todo el mundo entendemos y luchamos por un mundo sin barreras, eso, y en contra del capacitismo, y a favor de la integración de estas personas que tengan su proyecto vital. Llegó a decir que la enfermedad terminal podría ser también considerada una discapacidad y por tanto facilitar la muerte voluntaria a estas personas podría ser discriminatorio. Y entonces ellos fueron ahí a muerte. Me acuerdo que hablamos con personas pues de la CUP, que es una organización revolucionaria, y decía, Fernando, es que viene de este grupo, ¿no? ¿Cómo vamos y por eso estamos viendo lo que nos han dicho, es que era republicana? Entonces planteaban, ahí hay como, y voy a contaros un poco cómo está hecha la ley. La ley, desde el primer momento, y luego el Tribunal Constitucional lo ha confirmado, o sea, el PSOE lleva mucho tiempo en el sistema y intuía que la ley tenía que ser muy garantista. Nosotros decíamos que, bueno, que muy garantista no debía ser muy burocrática, que tuviera muchos trámites, sino que fuera sencilla pero garantista. Estábamos en contra del control previo que ellos han regulado, que es así en España, porque en Holanda, en Bélgica y en Canadá el control posterior es suficientemente garantista. Ha habido en estos 20 años 100.000 personas que han muerto de forma voluntaria y no ha habido ni una sola condena por homicidio. Ha habido un par de casos que se han iniciado, sobre todo a propuestas de grupos fundamentalistas, que luego ves quién la financia y tal, y en la última de ellas, que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le salió el tiro por la culata, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la eutanasia, tal y como está regulada en Bélgica, sí que se puede no va en contra del derecho a la vida, que es lo que decía el Mortimer, que era el hijo de una señora que murió, ¿no?, de una forma voluntaria con una eutanasia, y que se puede entender dentro del derecho a la intimidad, a la vida privada, a tus decisiones. Entonces, aquí, cuando entramos en un debate jurídico, son muy importantes las palabras. Entonces sí que parece que está claro que no existe un derecho a morir, como que el derecho a morir en sí mismo, esa expresión jurídicamente es contradictoria, pero sí que existe un derecho a decidir sobre tu vida y a disponer de la misma hasta el final. Por lo tanto, es lo mismo, o sea, a mí me da igual, dicen, no tienes derecho a morir, pero tengo derecho
¿A disponer de mi vida? Sí. Bueno, pues derecho a la disponibilidad de la propia vida. Me da igual, no voy a entrar en debates jurídicos que además yo no controlo porque tienen su fundamento. Ahí dice, a ver, no puede haber un derecho a morir porque una persona que está muerta ya no existe, ya no es un sujeto de derecho y por tanto no puede ejercer sus derechos. Bueno, muy bien. Con lo que tú digas, no existe un derecho a morir, pero sí que existe un derecho a esta prestación. Entonces, el PSOE tenía muy claro que iba a ir al Constitucional, como así ha sido. Esto hay que bueno, darles la razón, ¿no? En ese sentido la han tenido, que tenía que ser una ley muy garantista. Aquí estuvimos discutiendo, nosotros no queríamos que fuera tan burocrática, os contaré brevemente cómo es, y porque decía que la mejor forma de que superara el examen del Tribunal Constitucional, como así ha sido. En ese sentido tenían razón, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido control previo? No lo sabemos, pero el caso es que la ley ha sido respaldada con mucha contundencia por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que efectivamente, como dice la ley, la libertad es un principio básico, la dignidad es otro principio básico y el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, a tu libertad de conciencia, se tienen que combinar con la obligación del Estado de proteger tu vida, pero que esa obligación no puede nunca convertirse en una situación paradójica que sería obligarte a vivir en contra de tu voluntad, que eso sería absurdo, que es proteger tu vida frente a la agresión de terceros, no frente a tu propia disponibilidad. Y en ese sentido el Tribunal Constitucional pues lo ha dejado muy claro. Dice que aquí lo que ocurre es una tensión entre tu sentido, el valor que tú le das a tu dignidad, estrechamente unido, que no se puede entender si no va unido a tu idea, a tu vivencia de la libertad, por un lado, y por otro lado, el valor de tu vida biológica. Es decir, dejar de existir. Y entonces tú pones en la balanza qué es lo que pesa más. Y en un momento dado dices, yo así no puedo más. Y en ese así, los Países Bajos y Bélgica lo resolvieron como un sufrimiento irreversible que la persona considera insoportable y que no se puede satisfacer, o sea, que no se puede aliviar de forma satisfactoria para esa persona. Nosotros aquí le propusimos que dejaran el texto del antiguo Código Penal, que decía padecimientos permanentes y difíciles de soportar, porque era una definición lo suficientemente ambigua como para incorporar al máximo número de personas. Eso no ha sido así. Y entonces la ley pues es como esta libreta dibuja un marco. La ley no es la libertad de morir, se basa en eso, pero es la libertad de morir si estás aquí dentro, que son los requisitos de la ley. Si no estás dentro, no tienes derecho a esa prestación. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, una persona capaz, consciente. Capaz y consciente es reiterativo porque si no estás consciente no eres capaz, o sea, no puede, pero bueno, capaz y consciente, que sea española, que sea residente extranjera con un permiso de residencia o lleve 12 meses empadronada en España para evitar el traslado de personas que buscan esa prestación. Y luego dice que esté informada de su situación, de los tratamientos que existen, de las alternativas terapéuticas que hay, que no sufra coacciones sociales, familiares, y luego establece dos grupos de enfermedad. Una es enfermedad grave e incurable, que dice es aquella situación en la que existe un sufrimiento constante e insoportable en un contexto de fragilidad, es decir, cada vez estás peor, haces vida cama-sillón, cada vez te encuentras peor. No tiene que ser vida cama-sillón, pero sí esa fragilidad que tú ves que la persona se va a ir deteriorando en los próximos meses, con un pronóstico de vida limitado, con lo cual identifica ese primer grupo con el enfermo terminal, la persona con un proceso avanzado, terminal,
esto no está escrito en ninguna parte, en ninguna ley, pero más o menos se considera pues, unos 6 meses de supervivencia. Pues mire usted tiene un cáncer de páncreas, no es operable, vamos a ver si tal, pero las cosas pues no están yendo bien, las has probado con una línea de tratamiento, luego una segunda línea de tratamiento, esto ha vuelto a aparecer, esto pues no va a ir bien. Y es cuando tú te dicen, mire, lo mejor sería que nos pusiéramos en contacto con cuidados paliativos para que fueran aliviando, y tú en un momento dices, no quiero llegar hasta el final, yo prefiero morirme antes. Y ya te han dicho que va a ir mal, te han dicho que, y tú lo sabes, ¿no? Puede haber otros casos en los cuales ese pronóstico, porque claro, hay tantas personas con cáncer que más o menos, cuando dicen, ¿cuánto me queda, doctor? Es muy difícil la respuesta, pero hay una información estadística, y es, pues mire usted, el 90% de las personas con un cáncer de páncreas que no se puede operar, pues se mueren en un par de años. Bueno, pues 9 a 1, pues lo tengo un poco feo. Y luego ya cuando empieza la enfermedad en concreto a desarrollarse, pues ya se puede hacer un pronóstico en el sentido de pronóstico de vida limitado, ¿no? Entonces estarías en ese primer grupo. Y en el segundo grupo lo que hicieron es el cajón más variado. Claro, en España había que incluir a Ramón Sampedro. Ramón Sampedro se puede discutir incluso si estaba enfermo, porque él estaba tetrapléjico, tenía la columna fracturada como secuela de un accidente que había tenido, pero él, bueno, no respiraba bien, latía bien, lo que pasa es que no se movía, es decir, podía tener los problemas de salud, pues de ritmo intestinal, de la piel, propios de un encamamiento de 24/7, ¿no? O sea, y entonces a Ramón Sampedro había que incluirlo, lógicamente. Había que incluir las enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple de María José Carrasco, a la que ayudó Ángel Hernández, su marido. Había que incluir también, y en esto ya estaba en la propuesta de Podemos, y luego estuvo en la del PSOE desde el principio, pero hubo un bastante refuerzo por parte de las asociaciones catalanas, la de la Fundación Maragall, de enfermedad de Alzheimer y demencias, y también la campaña que hizo la familia Tellaeche, que no sé si os acordaréis, una familia de Vizcaya, que la mujer escribió una carta que era demoledora, ¿no? Como decía, hijo, cuando ya no recuerde quiénes sois y no sepa que os quiero, por favor, ayudarme a morir, ¿no? Me tenéis que ayudar a morir. Y los hijos montaron una campaña de recogida de firmas, y se vio bastante claro, ¿no? Además, él tenía un hijo que trabaja en cine y tal, en temas de audiovisual, hizo un corto, La promesa se llama, y ves claramente cómo esa mujer que estaba, su marido bueno, no sé en qué trabajaba, pero aparte el músico, ¿no? Entonces estaba en su típica cuadrilla, estas en Euskadi, que iban con sus fiestas, sus historias, y en el documental sale perfectamente como la mujer, pues su cabeza se va vaciando, y luego está pues un poco como un zombie, como una persona demenciada. Y entonces había que incluir también las personas con demencia que lo hubieran solicitado en su testamento vital. Y en esto la ley, hay que reconocer que se puso un paso por delante de la ley belga, donde eso no existe, y de la ley holandesa, donde eso existe, pero no les gusta, porque ellos le dan mucha importancia a la petición expresa, reiterada, que se vuelve a hacer justo antes de morir. Una persona con demencia no recuerda que quería morir, no sabe su nombre ni dónde está. Entonces te pone en una situación un poco paradójica, donde tú no sabes a quién estás ayudando a morir, porque la persona que escribió su testamento vital en realidad ya no existe. Y nosotros lo que planteamos, que es un tema que tenemos que trabajar un poco más, porque resulta a veces un poco chocante, es que
esto es una expresión que, no, como veréis, no tiene sentido, que una persona con una demencia avanzada no es una persona. Porque si tú te vas, y no es peyorativo, no es despreciativo ni mucho menos, es, si tú te vas y tratas de profundizar en lo que significa ser persona, al final te quedas con que ser persona es tener la capacidad de dar permiso, de ejercer tu libertad. Si tú no eres capaz de dar permiso, eres un ser humano, por supuesto, tienes una dignidad ontológica que es, eres uno de los nuestros. No te vamos a tratar ni siquiera como al mejor de los animales, te trataremos como un ser humano, pero no eres una persona que puedas ejercer tu libertad en ese sentido. Y entonces decimos, cuando yo expreso en mi testamento vital que yo no quiero vivir así, puedo tropezar con el problema que ahora os voy a contar, y es que nos estamos encontrando en esto de las luces y sombras. Entonces, tenemos la enfermedad terminal y el otro se llama padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Dice, situación en la cual existen unas limitaciones en tu autonomía física, de manera, en las actividades de la vida diaria, de manera que no puedes valerte por ti misma. Eso es la dependencia. La dependencia puede ser para las actividades básicas, que son las de la supervivencia, comer, ir al servicio, ducharte, caminar, o también puede referirse a las actividades instrumentales, que son las actividades sociales, que también nos hacen humanos, o sea, el participar en la vida social, coger un transporte público, viajar, manejar tu dinero, eso se pierde antes que lo básico, ¿no? Entonces la ley podría haber puesto perfectamente actividades básicas de la vida diaria, pero no lo dice. Dice actividades de la vida diaria, para jugar con cierta ambigüedad. Y luego dice, asociado, o sea, con una experiencia, o sea, asociado a un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, sin que exista posibilidad o con poca probabilidad de que vaya a mejorar de una forma significativa para ti en el futuro. O sea, dependiente, sufrimiento y además irreversible. Y entonces, fijaros que en las dos definiciones, una es pronóstico de vida limitado, enfermedad grave e incurable, el otro, este padecimiento que es más heterogéneo, pero en los dos parece como que el centro de la definición es el sufrimiento. Y esto nos está provocando, está causando algunas interpretaciones que a nuestro juicio hay que modificar, ¿no? Erróneas, yo creo que son, o sea, el Tribunal Constitucional además lo ha dicho, ¿no? Lo que pasa que da una de cal y una de arena, porque dice, aquí la clave es la libertad, la clave es el valor que tú le das a tu dignidad. ¿Qué significa la dignidad para ti? ¿Por qué Ramón Sampedro quería morir y otro tetrapléjico, otra persona tetrapléjica, pues está encantada, se ha acostumbrado, se ha resignado y tiene un proyecto? Hay una experiencia muy, muy interesante, y es en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, cuando la gente se pega un castañazo por mil cosas, antes sobre todo de accidente de tráfico, ahora de todo tipo. Al principio muchísima gente se quiere morir cuando comprueban que son parapléjicos, y luego rehacen su vida y hacen una vida distinta, y en muchos casos es una vida tan satisfactoria como cuando tenían las piernas funcionando. Incluso tienen pareja, tienen hijos, es decir que hay que abrirse un poco a que cada persona pueda decidir en libertad, ¿no? Entonces, la clave de la decisión es que cada uno pueda decidir cómo quiere vivir el final de su vida, y si considera que su vida se ha deteriorado de una forma irreversible y eso le está provocando un sufrimiento que esa persona considera intolerable, pues pueda decidir morir. Que tenga un sufrimiento intolerable es evidente. Hace poco hablaba yo con una señora que tenía una demencia, que había sido catedrática de filosofía
y decía que su mundo eran las palabras. Y las palabras le estaban bailando ya en la cabeza, ¿no? Y le digo, pero tú sufres. Estábamos planteando solicitar la eutanasia a su médica de cabecera. Me dice, no, simplemente la vida me es indiferente. Está absolutamente vacía. Para mí no tiene ningún sentido, ningún día. Me da igual. Es que podría morirme ahora mismo, es que me gustaría morirme ahora mismo, si es lo que me preguntas. Digo, ya, pero es que no te van a dar permiso para morir, es decir, no vas a cumplir los requisitos si no tienes un sufrimiento constante e intolerable. Entonces, y es lo que decía del marco, ¿no? Es decir, la idea la teníamos clara, pero la idea hay que expresarla en palabras, hay que ponerla en un código penal, que es el mismo para toda la ciudadanía, para las juezas, para las fiscales, para todo el mundo, es el mismo. Todo el mundo lo tiene que interpretar. Y entonces, al ponerlo en palabras, lógicamente algo se pierde. Y entonces, cuando vemos qué palabras se han puesto, pues entonces luego vienen las interpretaciones. En Madrid hubo un caso de una señora con una demencia muy grave que se estaba quedando, estaba ciega, se estaba quedando sorda, trastornos de conducta. Ella no podía caminar sola, la tenían que llevar así. Y la médica hizo un testamento vital en el cual ponía, era de una sociedad de MD, si para entonces está regulada la eutanasia, quiero morir de forma rápida e indolora, tal, ¿no? Y el hijo solicitó la eutanasia para su madre, porque su madre estaba estancada, podía vivir 1 año, 2, no se sabe, que es un poco el problema que se encuentran las personas con demencia grave, que no, bueno, demencia moderada, que no querían vivir así, que hasta que les llegue la muerte de forma natural pueden pasar años. Entonces, esta mujer ya llevaba años en una residencia, ¿no? Y la médica responsable, yo no, pues yo soy objetora, esto para mí es muy desagradable. Ya, pero estuvieron buscando, insistiendo para buscar un médico responsable, que no encontraban. Un amigo luego dijo que no, el de la residencia dijo que no. Porque es muy fácil hacerse objetor de conciencia y permite que muchas personas se hagan objetoras de conveniencia. Como no me conviene, me declaro objetora. Nadie te va a preguntar, porque además es ilegal que tú des razón y no te va a hacer un examen de valores ni nada de eso, o de coherencia. Hombre, ya, aquello, alguna vez que descubrieron a un ginecólogo que por la mañana era objetor y por la tarde trabajaba en una clínica, aquello ya fue un poco ya era una caradura impresionante, ¿no? Entonces, esto no va a ser el caso, ¿no? Entonces, nadie te va a pedir cuentas, porque además te apuntas, te desapuntas, está en la web, le das a un botón y ya está, ¿no? Y entonces los médicos iban, unas médicas, una detrás de otros, declarando objetores. Ya el hijo se hartó y presentó, y entonces forzó a la médica de cabecera y mandó a una suplente, una médica joven que llegó allí, se puso a hablar con la terapeuta ocupacional. La señora, que yo la conocí, la señora no reaccionaba, le podía dar las voces que fuera, entre que estaba sorda, estaba ciega y tenía una demencia grave. La señora no se podía conversar con ella, aparte de su estado cognitivo, por su problema sensorial, imaginaros, ¿no? Y entonces se pone a hablar con la terapeuta ocupacional y dice que es que un día a la semana ellos cantan canciones y que ellas a veces tararea. Y entonces cree que ella en esos ratos es feliz. Fijaros la barbaridad, ¿no? El hijo no daba crédito, ¿no? Entonces le pone un informe desfavorable. Con ese informe desfavorable él presentó un recurso en la Comisión de Garantía y Evaluación de Madrid. Y la comisión hizo un buen trabajo, le dio la razón al hijo, el recurso estaba muy bien hecho y dijo que sí tenía derecho. Rápidamente nos pusimos en marcha y tal y cual, y yo les eché una mano, no sé cuánto, y llegamos a la residencia, hicimos la eutanasia con la mujer, conseguimos un equipo de enfermería por ahí, pim pam pum, todo bien, ¿no? La directora de la residencia, que era del Opus Dei,
fue todo como muy rápido, ¿no? No le dio tiempo a reaccionar, a ponerse en marcha porque fue la resolución el martes, pues el viernes vamos. Rápido, porque si no estos no la montan, ¿no? Entonces son capaces de irse al juzgado, entonces se hizo. La mujer estaba así un poco, le digo, mira, os ha tocado a la China porque es muy raro que tengáis una persona con demencia y un testamento vital, en el que además pide la eutanasia. Digo, esta habrá sido la única clienta que tendrás aquí. Digo, ahora también te digo, dentro de unos años esto será un servicio que tendrá que ofrecer todo el sector privado, tiempo al tiempo. No, hombre, entonces tal. Y bien, ¿no? Entonces, a pesar de que la Comunidad de Madrid no hace un trabajo activo como otras comunidades de formación, de difusión, de apoyo a los profesionales, la Comisión de Garantías sí tiene una presidenta que está convencida de que es un derecho y se está desarrollando la ley y van cayendo caso por caso uno detrás de otro. En Valencia, una señora con una demencia, pues el médico en una situación parecida le dijo que no, que él pensaba que no sufría, recurrieron al contencioso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no se puede constatar el sufrimiento de esa persona y por lo tanto no cumple los requisitos. En Asturias, con otra señora, pues fueron a verla y la señora estaba ahí, pues plácidamente, no estaba, es una señora demenciada, pero que no aparenta por fuera, pues no parece que esté sufriendo. Pero que no parezca que esté sufriendo no te autoriza para no respetar la voluntad que se ha molestado el escribir, que estamos hablando de personas que necesariamente tienen que tener el testamento vital firmado y además pedirlo expresamente, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues son 17 comunidades autónomas, ha habido 17 maneras de empezar. Andalucía, por ejemplo, hasta noviembre, la ley entró en vigor en junio del 21, se aprobó en marzo, había 3 meses para nombrar la comisión, hasta noviembre no nombró la comisión, con lo cual hubo 5 meses en que ningún andaluz, en el territorio más extenso, más poblado, en Madrid fue en octubre, bueno, tampoco, País Vasco, Cataluña, fue en julio, bueno, en junio, a finales de junio, y poco a poco se fueron incorporando todas las comunidades. Entonces todo ha ido despacito, pero en todas se va implementando. ¿Cuál es la gran diferencia entre unos territorios y otros? La implicación de la comunidad autónoma. Ya sabemos lo que hay que hacer, y es formar a los profesionales con un sistema de referentes, de profesionales referentes, el que sabe del tema quién se lo ha leído, quién está en contacto con la consejería. Entonces, que en cada dirección asistencial de primaria pues haya 1, 2, 3 personas, pueden ser un par de enfermeras, una médica, que controlen el tema y sean las personas a las que tú consultas, que te echen una mano porque hay muchos papeles. Y luego hay un reto que es un poco en lo que yo venía diciendo de a veces la dificultad de pasar de las ideas a lo concreto, a las palabras, a una ley que tiene que ser una ley orgánica y a una reforma del Código Penal, que hay que expresarlo lo más claramente que puedan, ¿no? Fijaros la que se ha liado con la ley de solo sí es sí, ¿no? O sea, porque luego la tienen que interpretar personas que no creen en ese derecho, que están en contra de ese derecho. Entonces, para poder ejercer tu derecho frente a personas que están en contra, tiene que quedar muy claro. Y en esta dificultad es en la que es el mayor obstáculo para los profesionales, y es contarlo. Es decir, nosotros somos un relato, cada persona es un relato, es su propio relato de lo que es su vida, y en ese relato tú tienes tu mochila con tus valores, tú has tenido tus experiencias personales con personas que han muerto, con personas que han enfermado, con películas que has visto, con novelas que has leído, con impresiones que tienes, sean o no sean más o menos razonables, pero son las tuyas. Cada uno tiene sus miedos, tiene sus prejuicios, sus anhelos, ¿no? Su expectativa de cómo le gustaría morir o qué le gustaría evitar al final de su vida. Y con todo eso, tú en un momento dado
te encuentras en una situación en la que empiezas a pensar en la muerte voluntaria y dices, pues voy a pedir la eutanasia porque yo creo que cumplo los requisitos. Y entonces la primera dificultad es que el profesional sea capaz de hacerte contar a ti cómo te sientes y que luego él lo pueda resumir y ponerlo. Pero yo he visto informes de médicos responsables, que es el que tiene que hacer un proceso deliberativo, que marca la ley, luego se han publicado algunos textos de orientación, que es absolutamente impresentable en una fotocopia, ahí a boli poner un diagnóstico, y el diagnóstico es imprescindible, pero no se trata de que tenga un cáncer de páncreas, o un ELA, no, se trata de saber cómo es su experiencia de sufrimiento y por qué quiere morir. ¿Cuál es la naturaleza del sufrimiento de esa persona? Que se parecerá a muchas otras, pero que hay que contarlo ahí. Porque si no, cuando le llega a la comisión, pues la comisión no tiene, solo ve un papel en el que hay 4 líneas y dice, yo con esto tengo que juzgar si la persona reúne los requisitos. Y entonces aquí el Tribunal Constitucional sí que ha dicho que la comisión es la que tiene que hacer el dictamen y es la responsable. Y eso, bueno, nos ha venido un poco mal, pero bueno, esos son detalles que ya iremos superando. Y este es el gran reto que estamos ahora, ¿no? El que se haga formación, se hagan informes tipo, porque un médico, una médica, una enfermera, no se dedica a contar el sufrimiento. Eso lo hacen las escritoras, las personas que escriben. Y los médicos no tienen por qué escribir, escriben sus informes, hacen copia, pega, pim, pam, pum, con un montón de iniciales que no entiende nadie. A veces solamente las entienden los de su propia especialidad, ni siquiera si van de cardio a primaria, el de primaria dice, ¿pero esto qué es? Si va de primaria a oftalmología dice, no sé qué, ojo izquierdo, y tú dices, ¿pero qué coño es esto? ¿Es el que pone aquí? Entonces, los médicos no son buenos relatores, tienen que aprender a relatar eso. Y la persona con la que se encuentran, a veces estamos teniendo algunas dificultades, porque si no te quejas, si no eres capaz de transmitir tu sufrimiento, te puede ir peor. Y entonces a veces se interpreta mal el que una persona sea contenida, introvertida, pues como que no está sufriendo, y si no sufre no hay eutanasia. Y a ver, esto no es, porque si no, no lo pediría. Entonces, ahora estamos avanzando en algunas cosas como el aplazamiento, ya parece que no hay ningún problema, y bueno, poco a poco van saliendo casos, poco a poco las comisiones van trabajando en red, las mismas comisiones, por ejemplo, una de las cosas que estamos pidiendo es que les paguen. Las comisiones, hay gente que es funcionaria, pero el que no es funcionario, algunos van de cuando son médicas y enfermeras, ni siquiera les liberan de la agenda. Y entonces a veces son reuniones largas, y es un estado como este, pues tiene que pagar eso, ¿no? Pagamos 1.000 millones de cosas que son accesorias, pues esto hay que pagarlo, ¿no? Facilitarles el trabajo con herramientas administrativas, con una unidad administrativa dentro de la consejería que les apoye. La historia clínica, bueno, pues que haya un repositorio donde tú puedas ir colgando las cosas, porque todo es como muy primario, todo es como muy incipiente, no se han puesto encima de la mesa los recursos necesarios casi en ninguna comunidad. Y bueno, a pesar de todo eso, en Madrid nos encontramos en la consejería con una funcionaria que está bastante comprometida, totalmente comprometida con el desarrollo de la ley, y que poco a poco ella va sorteando los obstáculos que se va encontrando y va, bueno, junto con los profesionales que colaboran, y van saliendo los casos, ¿no? Entonces, yo diría que bueno, desde luego el avance es innegable, no podría haber un Ramón Sampedro, eso es seguro. Hay otros casos más difíciles y poco a poco es un nuevo derecho, la gente lo irá aprendiendo, los profesionales, las personas también. Aquí siempre hay como 2 tipos de personas, las que luchan por sus derechos y las que no, siempre ha sido así. Entonces, las personas que son luchadoras,
como esta familia que os digo del hijo y la nuera de la señora con demencia, pues fueron ahí hasta el final, llamaron a todas las puertas que tuvieron que llamar. Entonces, si tú insistes, al final sí que lo consigues, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí porque hay muchas cosas que están ahí, pero para no soltaros más rollo, y yo creo que si establecemos ahora algún diálogo, pues bien. Muy bien, pues muchas gracias a Fernando. Y bueno, ahora quien quiera preguntar, opinar, pues vais levantando la mano, vais dando palabras. Empieza tú y si es posible que te oiga todo el mundo, mucho mejor. Si yo es preguntar un caso muy concreto que lo llevo pensando un tiempo. Ejemplo, tú me ves aquí, por ejemplo, ahora sigue bien. Y casualmente me han dicho hace 2 días que tengo un cáncer de laringe, que yo sé lo que es eso, claro. Y yo, con esta salud ahora, pero sabiendo lo que me espera, que lo he vivido muy cerca, y tengo hecho el testamento vital, tengo esta la eutanasia, tengo todo. ¿Qué posibilidades tengo de que diga, yo en este momento diría, hasta aquí hemos llegado? ¿Qué posibilidades tengo de que me ayuden para la eutanasia? Bueno, la ley está llevando, los trámites de la ley están llevando unos 40 días. Ah, bueno, Desde que vas, poco es. eso es, 1 mes y medio desde que haces la primera solicitud. Luego hay una segunda solicitud a los 15 días, luego a los 10 días después vas a un médico consultor, que es independiente, luego se envía toda esa documentación a la comisión y en un máximo de 20 días te contestan. Entonces, aproximadamente 40, 50 días ya tendrías el ok. La ley te exige que tengas una enfermedad grave e incurable, como puede ser un cáncer de esófago o de laringe. Si lo pone, tendrías que pedir un informe de la oncóloga a ver qué dice, pues sí, esto es incurable, ¿no? Esto es incurable, de los requisitos. Con un pronóstico de vida limitado. Y entonces ella te diría, pues esto, ¿qué hago? Si hago esto, pues si hago esto. Entonces, poco a poco tú conseguirías concretar. Yo sí que he conocido algún caso de persona, de una mujer, creo que hay una situación curiosa, con cáncer, que decía que es que ella había visto morir a varias personas y no quería llegar a la fase paliativa. Ella quería ser independiente. Vivía sola y quería seguir viviendo sola. Eso es lo que tenía ya una cuidadora, porque la cosa estaba abriendo un poquito fea, y el problema es que tuvo una metástasis cerebrales, y entonces ahí nos preocupaba que de pronto eso creciera y la mujer se le fue a la cabeza, que es lo que ocurrió. Pero por suerte estaba todo atado y bien atado, y mira que la médica responsable estaba de vacaciones, la comunidad buscó un equipo suplente, y en una semana, desde que cambió la cosa, murió, porque tenía su testamento vital, había quedado todo había quedado muy claro. Y ella lo explicaba así, le decía a la médica de cabecera. Me acuerdo que yo fui con ella a ver a la médica de cabecera y decía, tía, pero es que para eso están los paliativos, tú no te preocupes si no vas a sufrir. Dice, es que no quiero llegar a esa fase paliativa, yo quiero morirme antes. No quiero, si ya sé lo que es la sedación y tal, y yo, si bueno, si me da la suerte de que me pongo enferma antes, pues que me seden y morir sin sufrir, vale, pero yo quiero antes de eso, porque yo soy independiente y en el momento en que ya no pueda bajar a la calle y dar una vuelta a la manzana, querré morir. Ahí voy. Pues en ese momento, la cuestión es no anticiparse demasiado, sino calcular un poco para, bueno, cumplir los requisitos y ya está. Para lo que va a durar la independencia, vamos. Pero vamos, que si cumplen los requisitos te dicen que sí. Y es mejor tramitarlo en atención primaria. Es decir, buscar un médico de cabecera que te diga que sí, que va para adelante. Luego ya hay como varios nombres que hagan de médicos consultores, algunos de ellos de cuidados paliativos, que hacen un informe favorable, va a la comisión, te dan el ok sin problema. Muy bien, venga, gracias. María. Bueno, ya que has... Hablar tú, sí, ya que has hablado mucho de la comisión, yo quería saber quién nombra a los miembros de la comisión, es decir, porque tú, un médico, tienes un trabajo, tienes unas obligaciones, tienes que atender,
Pero la comisión esa, ¿quién los nombra? ¿Qué obligación tienen las personas, los profesionales que están ahí? Porque, no sé... Sí. Tienen, es una buena pregunta, María. se supone que tienen encomendado No sabemos quién les ha nombrado. unas funciones muy claras con respecto a la ley, porque la ley habla de que tiene que haber una comisión. Sí. Bien, ¿quién los nombra o cómo va eso? Los nombra la consejería. Entonces el consejero delegó el director general. El director general de Asistencia Sanitaria y de Aseguramiento, que ya no está, ni existe la Dirección General esa tampoco, porque hubo la reestructuración el verano pasado. Nadie sabe muy bien cómo eligió 25 nombres. Si eran personas que pasaban ese día para la consejería, nadie sabe muy bien, porque no es remunerado, es decir, no es que fueran por la pasta, o sea, que en este sentido no es una cosa de prestigio, no es, pero por suerte la presidenta es quien es, pero dentro de la comisión hay personas que no deberían estar, porque pensamos por sus escritos que están en contra de la eutanasia. Aquí en Madrid hubo un problema, al principio se le encargó a la persona equivocada, que era la responsable de cuidados paliativos, que prácticamente estaba boicoteando la ley. Entonces, si tú se lo encargas, o sea, una manera de boicotear la ley es pues, dejarlo ahí y no hacer nada. Y hacer reuniones insulsas, sin contenido, sin avanzar. Y entonces, ya nos reunimos con la comunidad, le dijimos lo que estaban haciendo otras comunidades, por dónde tenía que ir la cosa, que teníamos cierta inquietud porque las cosas se hicieran y porque había demandas ya, había solicitudes, ¿no? Y que estaban yendo a los medios de comunicación, que eso es lo que quieren evitar. Y bueno, por suerte serán, yo creo que 4 años, llevamos 2 y a ver si poco a poco les van cambiando algunos, porque efectivamente son personas que nadie sabe muy bien por qué están ahí. Tampoco, ahí hay un juego entre la ley estatal, la ley orgánica y las competencias de las comunidades. Este tiene mucho cuidado. Como te metas 1 milímetro en las competencias autonómicas de la ley. Entonces, en este caso, parece que sí que hay cierta colaboración entre las 17 comunidades, entre las 17 comisiones y los responsables de las consejerías. Nos hubiera gustado que el Ministerio hiciera un papel de liderazgo un poco más fuerte que lo que está haciendo, pero también nos han dicho que en el Ministerio de Sanidad dentro no hay nadie, pero literalmente, es decir, que hay 4 o 5 personas trabajando para todo y que no les da la vida para más. Son buena gente, pero dicen, no, es que tú vienes con la historia tuya de la eutanasia, pero tengo luego 7 cosas más y a mí no me da la vida para más, tengo vida. Entonces, yo qué sé, digo, bueno, en fin, por ir tirando, ¿no? Entonces, no hay criterios, es... A ver, más por aquí primero, luego Olga, luego por ahí. Yo quería preguntarte qué experiencia estáis teniendo en este tiempo con el tema de los obstetores y de los médicos de atención primaria. Porque al principio pues ya sabemos cómo fue la historia y quería saber si teníamos ahora un poco más de esperanza o... Sí, bueno, Madrid tiene una situación un poco esperpéntica, es que el presidente del Colegio de Médicos es un fundamentalista católico que se presentó, como él ha dicho públicamente, para ir en contra de la ley de eutanasia. Es una cosa inaudita. Y que tiene un libro publicado hace años. Bueno, un libro que y Dios se hizo cigoto, ¿no? Entonces, que el presidente del Colegio de Médicos de una sociedad democrática se presente para boicotear una ley que ¿Quién lo elige? los médicos. Es decir, que aquí de nuevo volvemos a la que dicen que va a salir Ayuso otra vez. Bueno, es que tenemos lo que nos merecemos, o sea... Con esa presentación, pues claro, y la gente le vota. Entre el colegio y entre el colegio la desde el minuto 1 trató de boicotear, fueron pasando por WhatsApp, por correo, hazte objetor, hazte objetor, hazte objetor, hazte objetor. Pero no necesitamos
a todos los médicos. Solo, o sea, necesitamos que todas las solicitudes se tramiten. Las solicitudes que se tramiten, como mucho, serán el 1% de las personas que fallezcan. Es decir, estamos hablando de 400, 500 al año en Madrid, cuando esto esté con una velocidad ya consolidada, ¿no? Y de ahí irá aumentando probablemente al 2-3%, como en Bélgica y en Holanda, ¿no? Y en Canadá. Entonces, aunque haya médicos que objeten, porque sus convicciones así se lo dicen, luego hay un grupo muy importante de gente que está en una situación de crisis en la atención primaria, con las huelgas, la falta de reconocimiento social, el problema un poco de la reformulación de los objetivos de la atención de la medicina de familia y comunitaria. Es decir, todo es muy complejo. No se trata solo de que les paguen más, que no haya médicos, el tema, tú vas tirando y vas saliendo un pero hay otro y otro y otro, y al final hay 20 elementos complejos que están influyendo. El hospitalocentrismo, la demanda de la población de lo quiero ya, y tiene una resonancia y lo quiero ya, y usted si no me lo manda pues me voy a la privada, y las agresiones a los facultativos y a la enfermería, la conflictividad social, eres un vago porque me llamas por teléfono y no vienes a verme a casa. Es decir, todo en un momento difícil. Sí, es que también es muy importante la relación que tú tengas con tu médico. Claro. Yo ahora Claro. me ha tocado una médica que ya te conté lo que pasó, y ayer la llevé en la revista y se quedó encantada. Y Claro. le dije, mira, hay un artículo aquí de Fernando Marín que está justamente... Esa es la clave, hacer escribiendo, pedagogía con tu propia médica y me dijo, pues me sí, interesa mucho y Sí, tal. sí. Y la mayoría de los médicos te dicen, de las médicas dicen, si es de mi cupo lo atiendo. Eso me dijo a mí. Si es del cupo de al lado, paso porque es un jeta. Exacto. Porque yo le conozco y este objeta lo que haya que objetar. Y luego, en esta situación de crisis que parece catastrófica y tal, luego no es verdad que todo el mundo esté mal. Hay gente que en primaria que tiene unos cupos, que son buenos, que funcionan bien, que está haciendo un buen trabajo. Sí, sí. A lo mejor no es la comunitaria que sí quería hacer hace 40 años, no, eso ya murió, pero está haciendo un buen trabajo de atención primaria, conocen a sus pacientes, tienen esa relación de años, y a lo mejor en la puerta de al lado, ni siquiera por centros de salud, en la puerta de al lado hay un grupo que es un desastre. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, eso ya no lo sé, eso ya tenemos que hacer otra charla con otra gente. Vamos a hablar y... Sí. Muy bien, gracias. Olga. Bueno, es que yo no es muy... En fin, yo hice el testamento vital en el 2016, ¿vale? Y ahí en Salsa. Entonces, luego fui a unos talleres que hicisteis en ND y me dijeron que convendría que se refrendara eso en el centro de salud. Con lo cual, en el 2018 fui al centro de salud. En mi centro de salud no lo atendían, me enviaron al Mar Báltico y ahí lo rehice y tal, con unos consejos que vosotros poníais que había que añadir. Mi pregunta es, después de la aprobación de la ley, ¿conviene que lo rehaga mucho más completo? Sí. Vale, pues ya está. Pero es que además ahora había... El texto nunca es a gusto de todo, porque tú verás que el texto es un poco... Cuando pone otras instrucciones, hay un texto ahí un poco enrevesado, porque lo que quiere es evitar que alguien, pues, cuando llega el doctor Boldo, y dice, mira, si no sufre, si está tranquilito ahí, déjalo ahí, si dale una zanahoria tal que se entretenga, o una tal, y para evitar eso, tú identificas tu sufrimiento con la pérdida de dignidad. Y además dices, aunque yo parezca que no sufro, aunque no lo pida o no lo recuerde, quiero dejar claro que está en mi voluntad. Y entonces con ese texto pensamos que no habrá problemas, ningún juzgado, ni bueno, que se pueda tramitar en condiciones. Venga, primero tú, sí, luego Pedro, Concha, Elena y luego quien sea. Yo tengo el testamento vital hace más de un año y estuve en la asociación. Bueno, esto ha sido una carrera de obstáculos, porque cuando lo sigues, las anatomías pasaban de forma a la comisión y han sido las presiones de diversos colectivos que han ido un poco haciendo que se haga la ley. Respecto al colegio de médicos, bueno, es el antimédico.
se ha puesto al lado del Ayuso, en contra de los médicos. Eso no va a pasar nunca. Han tomado posición faraónica, pero ya realiza, yo que me leo la revista y médico, a buscar voluntarios para estar en los camiones que están en las puertas de las clínicas de aborto para lo del latido cardíaco. Realizando utiliza una entidad de que no sé si eso ya es así o no, Ayuso quiere interponer un juez en toda esta ley. En última instancia, a mí me parece que es el gran obstáculo. Primero, sabemos cómo funcionan los juzgados. Sabemos que el 30% son de locos, por lo cual pues eso sería una especie de razón muy importante. No sé qué opinas tú. Sí, me lo dijo una periodista de la SER, que habían dicho en el Consejo de Estado que se había pedido un informe sobre una ley que hizo la Asamblea de Madrid sobre la Agencia Madrileña de Tutela. Sabéis que ya no existen los tutelados, sino que son personas en curatela, y ya no es el tutor, sino que es el cuidador, ¿no? el que ejerce la curatela, porque se entiende, es una cosa internacional, que no puede haber una incapacidad, no puedes incapacitar a una persona permanentemente, que va en contra de sus derechos humanos, ¿no? Sino que tiene que ser una cosa provisional, aunque luego se vaya prorrogando. Es un cambio un poco de enfoque, ¿no? Entonces no podría llamarse Agencia Madrileña de Tutela, porque no existe la tutela, sino de personas en situación de discapacidad, personas adultas. Entonces, Vox cuela, que a nosotros no nos han dicho nada ni los de Mal Madrid, ni los de Podemos, ni los del PSOE, no sé si no se han dado cuenta, no han hablado con ellos del tema, cuela una enmienda que pone como una disposición adicional que dice: las personas, cuando haya algo así como acciones en contra del derecho a la vida, habrá que solicitar la tutela judicial, o habrá que pedir primero un permiso judicial para aplicar el testamento vital, el documento de instrucciones previas, ¿no? Y entonces dice, vamos a ver, esto es ilegal, porque no habla de la ley de eutanasia, pero la menciona en acciones que vayan en contra del derecho a la vida, que también podrían incluir el rechazo de medidas de soporte vital. Entonces, si tú has nombrado un representante del testamento vital, tú lo has firmado cuando estabas capacitado, luego, por cosas de la vida, ya no puedes decidir sobre tu vida y tienes una agencia, que es la Agencia de la Comunidad de Madrid, y tú has pedido la eutanasia en tu documento, no hace falta que vayas otra vez al juez. Eso va en contra de lo que dice la LORE. Y entonces el gobierno lo va a recurrir al Constitucional y lo va a ganar, porque supondría que las personas que están en curatela con la Comunidad de Madrid tendrían un requisito más que las que no lo están. Y luego el peligro que nosotros advertíamos cuando nos preguntaron esto, que lo estuvimos viendo, es que luego se generalice y se diga, no, todas las personas con testamento vital primero tienen que ir al juez. A ver, que es absurdo, porque es marear, la ley no judicializa esto, no hace falta. Entonces, pensamos que va a quedar en nada. En principio solo se refiere a esas, probablemente ahora mismo, pero claro, esto no es para ahora mismo, esto es para el futuro. En 2023, pues no sé si habrá una, dos, tres personas en la agencia esta de tutela que tengan un testamento vital, pero habrá muy pocas, porque muy pocas personas tienen un testamento vital. Pero la idea es que en el futuro esto se generalice y que si te incapacitan y una agencia estatal o pública ejerce, te protege, pues que no vaya en contra tuya. Entonces pensamos que va a quedar en nada, pero ahí queda. O sea, ahí... Luego te doy palabras. Perro, si dejar de toser y si no, pues nada. No, pero lo que pasa es que no había pedido la palabra. Pero no obstante, Fernando, cuando has dicho hay dos tipos de personas con los derechos, los que luchan por los derechos y los que no.
o sea, que son indiferentes, ¿no? Hay un tercer grupo que es peor, que luchan en contra de los luchados por derechos, los que se oponen activamente. Bueno, pero acuérdate que la llave de todos tus males la tengo yo, que es un asunto entre él y yo. Concha. Bueno, es la misma pregunta de Olga. Es que conozco que tenemos el testamento vital hecho, lo tenemos después de la ley, con los puntos que... Las instrucciones, las otras instrucciones, sí. Y entonces, pero hay gente que tiene el anterior y como se ponía en el caso de que ya haya una ley, lo que has comentado antes, pues dice, es que yo ya lo tengo hecho, ya pone lo de la ley. Yo les digo que tienen que hacerlo con la nueva, pero ¿os habéis encontrado problemas reales de alguno que provenga de esta fase de...? Nosotros hemos encontrado con un caso en Asturias que puso a mano quiero la eutanasia y la comisión, como la mujer vivía tranquilita, era otro caso en el cual la mujer paseaba por el jardincito, no sé qué, dijeron que de momento no, o sea, lo rechazaron. La hija no daba crédito, pero la hija tampoco tenía ganas de litigar el contencioso porque iba a parir, en fin, todas estas historias familiares, y ahí quedó. Entonces la comisión no se quedó porque la comisión de Asturias es bastante buena, hay gente muy buena ahí que lo tienen claro, pero no se quedó a gusto porque luego hablaron con la compañera de Asturias y le dijeron que bueno, si las cosas cambiaban, que ellos lo reconsiderarían, es decir, le dijeron que no, pero no se quedaron conformes con su propia decisión. Y le dijeron que no en base al informe que hizo la psicóloga de la residencia y la terapeuta ocupacional, lo cual, bueno, yo creo que no hace falta mucho informe, si lo ha firmado, lo ha firmado. Lo ha firmado. Pasa que es esto los principios, por eso es mejor ser contundentes. Elena, luego tú, venga, Elena. Estamos hablando de médicos de atención primaria, pero como vamos por un camino que probablemente a lo mejor desaparece la atención primaria, pues bueno, a ver, yo pregunto, por ejemplo, la gente que está en un FACE o esas cosas, ¿no? Entonces, que muchos no tienen un médico asignado, tal. Entonces, ¿los médicos privados pueden hacer estas acciones o no? ¿O cómo? Lo pregunto porque estoy... Sí. La privada. La atención primaria, en fin, no puede desaparecer porque si no... Tiene que hablar el asunto es, perdona, un segundo, es una pregunta que yo también tenía. Una cosa es las personas que estamos dentro del régimen general de la sanidad y otra es las personas que se mueven, pues como FACE, los jueces también tienen el MUJECU o algo así, la policía también, es decir, que hay distintas ramas ahí y no tienen el mismo régimen de asignación de... Sí, el concepto de médico de cabecera dentro del sistema público está en peligro por los continuos cambios de plantilla que hay, la precariedad que hay en los contratos, entonces cada vez es más raro que haya un médico que sea longitudinal, que lleve durante muchos años, ¿no? En la pública, en la privada o en las mutualidades de IFAS, MUJECU o MUFACE, ni siquiera existe ese concepto, porque tú eliges tu médico y vas, si vas 3 veces, pues te gusta y es tu médico, pero luego vas a otro, en fin. Hasta ahora, la privada está intentando que las personas que piden la eutanasia se vayan a la pública. En enero se cambien, que tienen derecho todos los años a cambiarse, o que pidan una autorización de servicio. Entonces ha habido casos en Adeslas, en Sanitas, en Asisa, de personas que lo han solicitado. Claro, es un problema porque aquí no hay una estructura como el sistema público. Tú aquí lo que estamos haciendo es, tú vas a tu médico de cabecera,
ay, uy, no sé qué, no sé cuándo, yo soy objetora. Bueno, vas a la directora del centro de salud y si no a la dirección asistencial y además envías copia a la Comunidad de Madrid, a la oficina de la eutanasia y lo entregas por registro y eso sigue un cauce. Pero en la privada, ¿no? La privada, ¿quién es el jefe? No hay un jefe, o sea, tú vas al neurólogo, el neurólogo te dice que no y te coges tu libro y llamas a otro, hoy no, y así. Y he conocido a un señor, además la policía, que se quedó el hombre en un accidente tetrapléjico y ha estado como 8 meses buscando médico. Y al final se ha tenido que ir al SAS, al Sistema Andaluz de Salud, con una autorización que luego había una cosa curiosa porque había por ahí circulando en los correos una cifra de 900 euros que el SAS le iba a cobrar a Muface, que es lo que tiene que hacer. En cuanto el SERMAS le cobra a las compañías la prestación, porque uno de los problemas que hay, los catalanes en esto están un poquito más avanzados, me parece utópico, pero ellos son más, concretan un poco más. ¿Cuánto vale esto? ¿Esto cómo se paga? Bueno, yo estoy en mi consulta y tú vienes y tú me estás pidiendo que te haga unos informes, qué tal, y si yo luego tengo que ir a tu casa, ¿quién me paga eso? Y como voy en un Uber, y dónde no la medicación, y la enfermera de dónde la saco, yo trabajo en mi consulta, pero las enfermeras en el hospital no tienen nada que ver con esto. O sea, hay una complejidad en la privada real, no es que sea, y aparte, hasta que no les presionen sus asegurados, las compañías no van a hacer nada. El SAS, después de esta experiencia, le propuso a Muface firmar un convenio y Muface le ha contestado que eso es ilegal, que es que la ley dice que todas las entidades aseguradoras tienen que garantizar esta prestación, que ellos no pueden firmar un convenio para que lo haga el SAS, que es ilegal. Entonces, ahora se encuentran con el problema de que una manera de solucionarlo, que era muy a la andaluza del PP, ¿no? Pues vaya, yo te lo hago y además no te voy a cobrar nada, que dice el viceconsejero, me lo dijo así tal cual. No se puede hacer, es ilegal. O sea, todas las entidades, todas las compañías tienen que asegurar la prestación. Ahora, ¿lo van a hacer? De momento no. De momento se van a escabullir, van a tal, y entonces hay que insistir. Y lo que decía de insistir. Y al final sí se conseguirá. Y lo puede hacer cualquier médico que esté colegiado, cualquiera, incluso jubilado. Venga, voy a seguir dando palabras tú, luego Mercedes. Hola, buenas tardes, soy Jesús. Solamente es una pregunta muy cortita. Nosotros acabamos de hacer el testamento vital hace 4 meses, 2 o 3 meses. Y en el caso, cuando llegue su momento, que tengamos que hacer todos los pasos que tú estás diciendo, ¿no? Nuestros hijos pueden tener problemas cuando tengan que decir a mi padre que en una serie de fases que tal, pueden tener problemas con ese juez que dice usted del tema de vos. No. El juez interviene cuando la comisión te dice que no y tú puedes presentar, la ley te lo dice, un recurso al contencioso administrativo, a la jurisdicción esta voluntaria, ¿no? Y tú presentas un recurso al contencioso administrativo y el juez ahí es cuando interviene. Si no, lo normal es que se resuelva en los cauces habituales. Entonces, lo suyo es nombrar a tus hijos representantes. Y ya está. Y ellos, como representantes, una vez que esté escrito, ajustarse a los puntos que tú has puesto con la X y ya está. Y ellos van a decir, oye, mira, mi padre hizo un testamento vital y pensamos que es el momento, o mi madre, porque ya vemos que ya nos entera y tal, y ya se inicia el proceso, puede tardar un poco más, un poco menos, pero no hay ningún problema. No debería haber. Venga, gracias. Logrando el requisito, cuando lo hemos hecho la última vez, es nombrar representantes. No es obligatorio, pero es conveniente. Es conveniente porque si tú no tienes representante, la ley dice que el médico puede iniciar el procedimiento. Pero el médico no lo va a iniciar si no hay alguien que se lo diga. ¿Qué médico lo va a iniciar? Es que tú estés en una residencia y va a llegar el médico, mira, Ángeles tiene un testamento vital, creo, pero ¿él cómo lo sabe primero?
Bueno, puede que sí, que aparezca ya, porque ya entonces habrá un icono en la historia, que la residencia esté conectada, que eso, bueno, eso es un poco de ciencia ficción, pero podría ser, ¿no? Que estuviera en sus papeles el testamento vital. El médico no lo va a sacar de motu propio, de momento. Tiene que ser un representante que diga, oiga, que yo represento a Ángeles y que esta mujer ya expresó su voluntad y creo que es el momento, y entonces ya se inicia. No serviría que mis hijos, que yo les tengo leccionados. Claro, aquí a veces se produce un problema y es cuando no te fías de tus hijos, porque tus hijos tienen otras creencias. Y entonces a veces hay madres y padres que les cuesta mucho plantear esto en casa porque los hijos se lo toman a mal, no sé. Mira, oye, que hoy quiero que hablemos de esto. Yo quiero saber si vosotros os queda claro que es mi decisión, que no es la vuestra. Lo único que tenéis que hacer es respetarlo. Pues una vez que quede claro, bien. Pero puede ocurrir que una persona elija a una amiga, a una cuñada, a un sobrino, porque, bueno, pues con sus hijos tienen una deriva que no te fíes. Claro, no te fías. Pero si no, ellos podrían iniciar el tema, ¿no? Es que no lo tengo así, porque no estaban en ese momento, me pedían... Sí, lo pueden iniciar, lo que pasa es que se produce una situación un poco rara, y es que ellos, por ejemplo, recuerdo una señora, esto fue antes de la ley, que hizo su testamento vital. Tenía 2 hijos, se llevaban fatal. Y para que no se pelearan, no nombró a ninguno del representante. Entonces la mujer tuvo muy mala suerte, tuvo un ictus cuando estaba con la hija de viaje en Huelva. La hija vivía en Suiza, su marido era neurólogo, todo era como una película, y entonces la hija como que se sentía muy culpable, y entonces el médico dice, no, tu madre tiene... Entonces el hermano sabía que había hecho un testamento vital, y le dice, no, tráetela a Madrid y que la desenchufe, porque la madre no estaba con ventilación mecánica, sino con sonda nasogástrica, ¿no? Que le quiten la alimentación y la hidratación y la ayuden a morir. Y la hermana se oponía totalmente porque también se sentía mal porque había pasado y se iba a recuperar. Y entonces te encuentras en Puerta de Hierro, al médico, como no eran representantes, no le podía dar el documento por la ley de protección de datos, ¿vale? Es un poco, en fin, la norma lo dice así. Entonces el médico se lo leía y era el documento estándar en la sociedad de MD, por eso vinieron. Y ya llegamos a un compromiso en el cual la madre se había quitado, pasaron varios meses, la madre se había quitado varias veces la sonda, de la próxima vez que se la quitaran no volver a ponérsela. Y ahí la hija consiguió llegar a un punto y me dijo, mira, tu madre no se va a recuperar nunca. Con el tiempo que ha pasado, entiendo que la primera semana estuvieras en shock. Entonces, claro, si tu hija hace una negación de la realidad, cree que va a ocurrir un milagro, porque a veces ocurre, a veces hay gente que lo alucinas, que ha estado emparada, parece que se iba a quedar en coma y luego han ido bien. Pero claro, eso tiene un tiempo, unas semanas, después de 8 semanas, pues ya las cosas, el daño cerebral es grave. Entonces, ya ahí cuando la hija ya consintió, ya la mujer se quitó la sonda y ya no se la pusieron más, la sedaron y se murió. Pero no respetaron su testamento vital. Oye, perdona, Elena. un supuesto es, tú tienes tu testamento vital, te diagnostican cáncer y ya sabes cuál es el pronóstico, ¿no? Entonces, y pues, ¿puedes tú activar eso antes de tener demencia para evitar que el sufrimiento de los hijos? Porque, o sea... Lo de Carmen Elías. Acaba de publicar, y supongo que habéis visto entrevistas, es lo que estás diciendo, Elena. Carmen Elías, cuando ya no sea yo, donde se anticipa, pero claramente ha dejado un testamento vital donde dice las circunstancias, pero respóndele tú los problemas legales que puede haber. ¿Activar la eutanasia? O sea, yo ahora... No, si estás como estás tú, no. Como está ella ahora mismo, tampoco. Porque la ley te exige que el padecimiento grave y crónico sea imposibilitante. Es lo que te decía. Pero, ¿y el sufrimiento psicológico que yo solo anoté? A ver, o sea, yo pensando sí. que no voy a poder, o que me voy a olvidar de mis hijos. Lo tienes difícil, no digo que no. No, o sea, Carmen Elías, bueno, hay una neuróloga en Barcelona que hizo un documento para
la ley estupendo, pues si se dirige a las personas adecuadas, irá bien, porque además la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña es muy progresista, en el sentido de que están ahí trabajando con el trastorno mental, están ahí a tope, ¿no? Si tocan Castilla y León, pues le va a ir fatal. De Andalucía depende, porque ha habido de todo. Entonces, es un poco... O sea, tengo derecho. Es lo que decía de las palabras, de cómo se interpreta, que es en principio una demencia leve, es imposibilitante, pues tienes que ponerlo encima de la mesa. ¿Qué es lo que has dejado de hacer? Oye, ha dejado de ser actriz, pero vamos, hasta hace poco estaba haciendo entrevistas. Ahora, ha dejado de manejar su dinero, de coger el transporte público, maneja su ropa, la lavadora, la comida, hace la compra, conduce. O sea que hay muchas cosas que nosotros no vemos, que pertenecen a la intimidad de las personas y que pueden provocar un sufrimiento constante e intolerable. Y entonces si tú lo cuentas... Pero el saber que te va a... O sea, el pensar que vas a estar en esa situación, a mí me parecería ya... O sea, hay personas que, como saben que hay un componente hereditario, ya sufren estando perfectamente y sin tener ningún diagnóstico. Sí, ella lo dice muy bien cuando dice, a veces me meto en la niebla, pero luego se aclara. Cuando esté viviendo en esa niebla, entonces quiero una muerte digna. Ella nunca habla de la eutanasia, pero no la menciona como tal. Y eso es lo que bueno, ella ha escrito un libro, lo ha dicho 20 veces públicamente, yo creo que no hay ningún problema sobre que nadie dude de su voluntad, como la de Ramón San Pedro, ¿no? ¿Quién va? Es la pregunta de, pero Ramón San Pedro, a ver, Ramón, tampoco sufres tanto. ¿Pero qué es esto? ¿En serio? O sea, ¿cómo, ¿quién va a dudar? Un tío que escribió sus poemas de cartas desde el infierno, de que estoy en una cárcel metido, que su sufrimiento no es constante e intolerable, bueno, pues hay quien lo duda. Pero la cuestión es buscarte aliados, es decir, ¿cómo transmitirte esto? Es un derecho, pero de momento, hasta que esté consolidado, tenemos que ejercerlo con inteligencia. Vale, no, porque si pasa algo, pues evitar que mis hijos tengan que actuar, porque a ellos les genera angustia. Sí. O sea, y para evitar angustia, cuando tú tienes muy claro tu vida, o sea, igual que... No, y luego hay muchas personas que les relaja mucho, les consuela mucho saber que les van a ayudar a morir. Mira, olvídate, no te preocupes, que eso está solucionado, está todo arreglado, ya lo sabemos y no vas a llegar a esa situación que te parece horrible. Que esto, en cuanto veamos que ya no disfrutas de nada, recuerdo con una enfermera que decía, no, que esa señora disfruta de un yogur de fresa, digo, la vida no es un yogur de fresa, o sea, es un poquito más. Es un poquito, entonces, con todo su cariño, con todo su amor, pero es que si disfruta de un yogur de fresa, no me jodas, que no somos sentido de la vida. O sea, algo más, ¿no? Algo más. Es que no está, las personas se acaban convirtiendo en un perrito al que acaricias y eso es lo que queremos evitar y por eso lo ponemos. Venga, Elena, voy a dar más palabras. Mercedes. Yo en esto estoy bastante, o sea, tenía claro hacerme el testamento de Ricardo, por lo que también he venido hoy pues, para poder estar informada, ¿no? Pero estoy como un poco perdida, o sea, ahora porque cuando me habéis dicho que una página también tenéis el modelo para poder rellenarlo y también el sitio para poder presentarlo. Sí, y hay charlas habituales en derechoamorir.org, DMD hace charlas continuamente y si vienes por aquí con frecuencia yo te puedo ayudar también, pero vamos, si quieres luego me das tu correo, te envío la documentación. Lo quieres hacer lo mejor posible, ¿no? Y hay cosas que no piensas porque no tienes esa experiencia, pero gente que ya pues te puede decir, pues interesa, si quieres poner así o está... Es un poquito de eso. Luego,
recuérdame tu correo y te lo envío esta misma noche. Elena. Ya para finalizar, ¿no? Porque es un... No, espérate, si alguien más quiere hablar, le vamos a dar esa posibilidad. Espera, si quieres ser la última, espérame. ¿Alguien más? Elena, estamos rodeados de Elenas. Pero Elena, mi prima, lo siento, Boldo, apellido famoso por ella. Venga, Elena. Muchas Elenas somos, Bueno, yo me surgen muchas preguntas de esto, porque es un tema controvertido. La primera que tengo es cuál sería el rol de los comités de ética, si tienen algún rol de los comités de ética en determinados casos espinosos, ¿no? Pues esos conflictos, que si los hijos, que si no sé qué, que si... bueno, esa sería una. Luego si tienen que haber casos de salud mental, porque al final el sufrimiento, claro, esta definición está muy ahí en la raya de este punto. La salud mental, porque la física lo tenemos claro, no, me duele, entonces eso todo el mundo lo tiene claro, pero cuando son casos de salud mental pues están ahí un poquito en la raya. Y luego, no sé, me gustaría que, no sé, me imagino que ya tendréis casos de si hay más hombres, mujeres que piden esto, ¿no? Y hasta qué punto igual, pues las mujeres, aquí somos mayoría mujeres, ¿no? Como siempre. Todas las cosas interesantes siempre hay más mujeres. Pero quizá también el papel de nuestra cultura, ¿no? Como cuidadoras por excelencia, pues quizá nos haga pedir esto más o estar más sensibles porque, primero igual porque no tenemos tan claro que nos vayan a cuidar, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no? Y segundo, pues eso, que sientes que te quieres quitar del medio, ¿no? Que no tienes esa sensación de no ser carga, ¿no? Que es una cosa también Bueno, los comités de ética asistencial no aparecen en la ley porque el panorama es muy desigual en todo el Estado. Entonces, por ejemplo, en la atención primaria no hay comités de ética asistencial, en la privada tampoco. Algunos, otros. Entonces, ¿a dónde te diriges? El comité de ética asistencial fue un proyecto que se quedó a medias, existen en muchas áreas, en muchos hospitales, pero no en todos. Y luego, algunos, por ejemplo, en Madrid, los capellanes forman parte del comité de ética asistencial por ser el capellán del hospital, lo cual ha sido bastante criticado. Si es una persona que sabe de bioética, pues da igual si es cristiana o es musulmana o lo que quiera ser, pero no por ser capellán del hospital, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tienen ese sesgo, ¿no? Entonces los propios comités se han quejado, pero bueno, los comités de ética están buscando su hueco desde que empezaron y ahí sigue la cosa. Entonces en la ley no juega ningún papel. En algunos casos, hay que ser justos, sí que han contribuido a desarrollarla y en otros no. En Madrid no. En Madrid lo único que ha hecho el Comité de Ética Asistencial es molestar, enredar con documentos, papeles, planteamientos y no ha habido nada práctico, vamos. Que no digo que quisieran boicotear la ley, pero que no era su trabajo, no tenía por qué meterse, sino exigir la formación y hacerla, ¿no? La eutanasia en el trastorno mental ha empezado a hacerse en algunos sitios. En Cataluña ha habido 2 casos, en Navarra ha habido 1, en Andalucía ha habido 1. Y el Tribunal Constitucional pactó en la sentencia una frase que dice que la eutanasia exige enfermedades de origen somático, no psicológico o depresiones. Parece ser que para tener 7 votos a favor y 2 en contra, tuvieron que como distanciarse un poco de ese miedo absurdo, porque cada caso hay que valorarlo, un médico 15 días, el otro médico a la comisión, decir que es que no se puede colar ninguno, es un proceso largo, de 40 días, ¿no? O sea que lleva sus informes, si tú no tienes claro, le puedes pedir una opinión a otro profesional, si tú tienes dudas, imagínate una persona pobre que vive en la marginación o que tiene graves problemas de recursos económicos, pues pide su informe a la trabajadora social, si hay algo raro, si tal.
Entonces, en el caso del trastorno mental, no sabemos cómo va a influir lo del Tribunal Constitucional, porque él solo hace durante su argumentación, pero no. Luego el propio tribunal dice que son las comisiones las que tienen que ir creando, creando experiencia y creando doctrina en este sentido. Y son los casos, ha habido de los 300, ha habido 350 casos de eutanasia en 2 años, y estamos hablando de 4 casos. Que por otra parte es el 1% en Bélgica y el 1,5% en Holanda, es decir, que es esa misma proporción. Son casos muy llamativos, pero a veces son personas jóvenes. ¿Qué diagnóstico será? Pues en un caso era trastorno límite de la personalidad. Sí, en Navarra. Además, la hermana es periodista, escribió una carta muy bonita en el periódico. ¿Y lo había pedido ella? Sí, la había pedido él. Él, pues Sí. persona. Esa persona, sí. Otro es una depresión bastante grave de un señor de mediana edad, Jordi creo que se llamaba. Y el otro es un caso que se camufló, era un trastorno obsesivo compulsivo grave, pero que tenía problemas de una hepatitis grave y entró por ahí, no entró. ¿Entró por la hepatitis? Sí, pero entró por otro lado, no entró por ahí, pero la causa era esa. Y el otro no sé cuál es, hay otro de Cataluña que no sé ahora mismo. Esos son los casos. Entonces son casos muy difíciles, ¿no? Y respecto, que ya iremos viendo, ¿no? Y respecto a la cuestión de género, en casi todas las comunidades hay paridad de hombres y mujeres a los que se les ayuda a morir, ¿no? Más o menos. En algún caso ha habido más hombres, pero ahora mismo hay paridad. Entonces, en números globales. Entonces ya se verá, no sé muy bien qué responderte a eso. Si va a haber más mujeres, ¿Alguna cuestión más? Si no, antes de darte tal, yo simplemente una pregunta, que es la respuesta, pero es bueno que lo aclare Fernando. Continuamente en el ámbito de la derecha siempre se dice, si hubiera una buena ley de cuidados paliativos, la eutanasia sería innecesaria. Aclara hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan. Sí, eso es una falacia que se ha manejado mucho, bueno, un doble interés, ¿no? Uno es desarrollar los cuidados paliativos. Esto en parte se parece a, si no hubiera pobres, si no hubiera desigualdad, ¿no? Se me hace muy bien, pero ¿cómo? Dime cómo. Se supone que entraremos en la redistribución de la riqueza, el poder impositivo, la evasión de dinero, los paraísos fiscales, o sea, vamos tirando de cosas. Entonces, ¿cómo se hacen los cuidados paliativos para todos? En todas partes. Pues habrá que hacerlos con la primaria está en crisis, la enfermería no le damos tiempo, en fin, todo lleva su. Pues bueno, pues estamos totalmente de acuerdo, pero que son caminos paralelos que no se cruzan, que hay personas que queremos que nos cuiden lo mejor posible y además queremos decidir hasta cuándo. Y son elementos distintos. Los mejores cuidados paliativos pues no van a evitar que tú en un momento dado digas, yo así no quiero seguir. Con respecto a los cuidados paliativos, ¿puede haber algún interés económico de mantener a la gente cuanto más tiempo mejor? No, en paliativos, en principio bueno, ahora hay otro planteamiento y es ampliar los paliativos a prácticamente toda la población. Eso es una barbaridad, eso no va a salir porque primero habría que, en fin, pero ahora mismo, tal y como están en Madrid, hay una parte importante de los paliativos que están privatizados en manos de confesiones religiosas que cobran los 600 al día por estar ingresado en Laguna o en Los Camilos o en San Rafael o donde sea, ¿no? Pero durante 6 semanas, 8 semanas, no más. Como viva más tiempo lo echan a la calle porque la comunidad ya no se lo paga. Entonces, ojito que tienen que estar bien seleccionados los pacientes que realmente se vayan a morir. Por eso los ancianos con demencias, sobre todo cuando son vasculares, esos no van a paliativos, porque esos pueden estar meses. Entonces, son estancias pautadas, es bastante pasta, son varios millones de euros que le da la Comunidad de Madrid a estas organizaciones, pero es un tiempo limitado, ¿no? Entonces,
Hombre, es un negocio, claro, eso es un negocio, pero bueno, no es que yo creo que los paliativos deliberadamente no prolongan la vida. Ellos en ese sentido, o sea, tú te vas a Laguna, el hospice la clínica de Opus Dei, al centro de cuidado de Laguna, no te van a hacer una eutanasia ni de coña, eso está claro. Te dirán que te vayas. Además, está San José María Escrivá de Balaguer en la puerta de una chana, una placa, y los crucifijos en todas partes y tal. Pero si entras en la fase de los últimos días, sí te vas a morir bien. Ellos te van a sedar, te van a tratar bien el dolor, te van a acompañar, eso sí lo van a hacer bien. Lo que no van a hacer es adelantar, deliberadamente. Entonces, si tú estás ahí, hay mucha gente que está ahí, que no quiere adelantar su muerte, pues bien. Yo preferiría que no hubiera un concierto con ellos, porque que no hubiera cuento que haya conciertos con organizaciones religiosas. Pero claro, ahora, visto lo que ha pasado de Libby, que ahora barra libre para todos, voy a decir a los socios del CAU que no paguen el Pero de la iglesia. Venga, alguna más, y si no, Elena, que quería ser la última. La Venga. última, ella, porque es un sí o un no. Sí. ¿Es obligatorio o no que si yo tengo hecho el testamento vital, la voluntad, me lo registren en la seguridad social? No es obligatorio. Puede estar hecho ante 3 testigos, pero es una garantía. No, vamos a ver, si yo lo tengo hecho ya y con testigos... Es mejor registrarlo. Sí, es registrado. Porque... Me lo han mandado de la comunidad. Pues ya está, perfecto. Si tú puedes actuar, en Madrid se admite un modelo ante 3 testigos. Y eso es legal. Eso es legal. Y ahora parece que van a arreglar por fin, hubo una cagada ahí que hicieron con una ley que suprimieron hacerlo ante notario. Que es absurdo porque lo van a arreglar, ¿no? Parece ser, nos han dicho. Entonces, si tú luego quieres ejercer tu derecho a la eutanasia, tus representantes, es mejor que estén en el registrado, para que haya menos líos, porque si no, alguien puede poner en duda. Sí, Fernando, pero no es eso lo que digo. Yo tengo hecha y está registrado en la Sí, ya está registrado. Me pasa algo en Gerona, que no es en Madrid, no estoy, y no está mi familia alrededor. Eso debería constar en mi expediente. Bueno, a tu familia la avisarán. Sí, pero debería constar en mi ya, expediente. Elena, lo que pasa es que ahí hace mucho, pues el foro de pacientes, por ejemplo, decía que con las posibilidades tecnológicas que hay ahora, con una tarjeta, un chip, tú ahí podrías llevar toda tu historia. Sí, tus placas, tus resonancias, tus analíticas, todo. Y que no... que va la ciencia por delante de mí. Pero eso no existe. Y desde Cataluña no se puede entrar a la historia de Madrid. Ni desde Madrid a la de Andalucía. ¿Cómo mal? Ya, pero es que en Madrid, hasta hace poco, en el corredor de Henares, los de primaria no podían entrar en la de especializada, de hospital, ni la hospitalaria en primaria. Entonces, poco a poco, las cosas se van ordenando, pero lleva su tiempo. Me gustaría ver alguna. Entonces, la garantía es tu representante. Si tú te pasa algo, lógicamente la policía, la admisión, consulta la base de datos, ven los teléfonos de contacto, avisan a alguien y esa persona... No es mi caso porque tenemos suficiente gente, pero esto puede ser una persona que no tenga sola, que no tenga familia y que lo tenga registrado. Debería estar asociado a tu expediente. Bueno, sí. Pero mira, si eso miraría, me buscaría... Bueno, pues si os parece, damos por cerrado. Espero que haya sido. Va a quedar grabado. Entonces...